Un cordial saludo para todos aquellos que nos siguen desde Colombia y fuera del país. Es un placer contar siempre con ustedes. El lema principal del Sínodo de la Sinodalidad es Caminemos juntos. Pero la pregunta que nos hacemos muchos católicos en el mundo y sobre todo los católicos que vemos con total preocupación lo que está aconteciendo en el Sínodo de la Sinodalidad, en donde se están discutiendo temas delicados y sensibles para la sana doctrina católica, como es el sacerdocio femenino, la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, la comunión de adúlteros sin arrepentimiento, la bendición de parejas del mismo sexo en la iglesia católica sin arrepentimiento. Es caminar juntos ¿hacia dónde? ¿Hacia qué lugar? Porque cuando uno camina se dirige a algún sitio, a algún lugar, pero viendo y escuchando lo que se está discutiendo en el Sínodo de la Sinodalidad. Y vuelvo y repito, asuntos delicados y sensibles como la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, el sacerdocio femenino, la comunión de adúlteros sin arrepentimiento, la bendición de parejas del mismo sexo sin arrepentimiento. Pues nos hacemos esa pregunta: ¿caminar juntos hacia dónde? No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a muchas más personas y este conocimiento pueda llegar a más gente. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones y compartir nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios. Para empezar, todos estos temas que ahora se están discutiendo en el Sínodo de la Sinodalidad, temas totalmente delicados y sensibles que comprometen la sana doctrina católica, como lo es el sacerdocio femenino, la comunión de adúlteros sin arrepentimiento, la aceptación de las comunidades LGBT dentro de la iglesia sin arrepentimiento, la bendición de parejas del mismo sexo sin arrepentimiento, no deberían estarse discutiendo en este Sínodo de la Sinodalidad ni en ninguna parte, porque estos temas ya hacen parte de una doctrina establecida en la Santa Iglesia Católica a lo largo de más de 2000 años de historia y que está guardada en el depósito de la fe de la Santa Iglesia Católica, una doctrina que instituyó el mismo Señor Jesucristo y que se lo enseñó a los apóstoles y que quedó en un evangelio que no se puede cambiar, que no se puede modificar. Recordemos que todo aquel que enseñe un evangelio distinto al enseñado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles es anatema, es decir, es maldito, está excluido de la Santa Iglesia Católica, está excomulgado. Y en este sínodo, Jorge Mario Bergoglio y todos estos cardenales que quieren cambiar el evangelio de Cristo y de los apóstoles, que lo quieren reformar, les están diciendo a millones y millones de católicos en el mundo que caminemos juntos. Pero caminemos juntos ¿hacia dónde? Porque no están caminando juntos de ninguna manera hacia nuestro Padre Creador y la revelación que hizo a los profetas. Tampoco están caminando juntos hacia la verdad. Y la única verdad es Jesucristo. Entonces, ¿hacia dónde están caminando juntos? Están caminando juntos es hacia el infierno, porque Jorge Mario Bergoglio está conduciendo a millones y millones de católicos en el mundo al engaño, a la mentira. Se debería estar discutiendo, por ejemplo, el sacerdocio femenino en este sínodo de la sinodalidad o en cualquier otra parte. No, en lo absoluto. El sacerdocio femenino no se debe discutir ni en el sínodo de la sinodalidad ni en ninguna otra parte, porque el sacerdocio ya fue instituido por nuestro Señor Jesucristo en la última cena sobre los apóstoles. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo sacerdote a la manera de Melquisedec. Luego, nuestro Señor Jesucristo convocó a los apóstoles a la última cena, en donde instituyó el sacerdocio sobre ellos, sobre los apóstoles, todos hombres y no sobre mujeres, aún teniendo a la Virgen María, su madre, y a María Magdalena, dos fieles seguidoras de su evangelio, pero aún así no las llamó y no las convocó a la última cena para instituir el sacerdocio sobre ellas. Jesucristo sabía que había una razón teológica
para poder instituir el sacerdocio solo sobre hombres. Y por eso solo convocó a los apóstoles, solo convocó a hombres para instituir el sacerdocio sobre ellos. Y es porque Jesús es el esposo de la iglesia, que es la esposa. Un esposo se une a una esposa, donde conforman una familia, y nosotros somos sus hijos. Jesucristo instituyó entonces el sacerdocio sobre los apóstoles, solo hombres, porque eran los apóstoles los que iban a reemplazar a Jesús una vez nuestro Señor Jesucristo se fuera para donde el Padre en cuerpo y alma. Los apóstoles, por sucesión apostólica, siguieron consagrando más sacerdotes que hacían las veces de Jesucristo, es decir, de esposo de la iglesia, que es la esposa. Por tanto, el sacerdocio solo puede recaer sobre los hombres y no sobre las mujeres, así que el sacerdocio femenino no tiene por qué discutirse ni en el sino de la sinodalidad ni en ninguna otra parte. ¿Qué debería estarse discutiendo en el sino de la sinodalidad? En el sino de la sinodalidad, en este momento, deberían estarse discutiendo temas y asuntos verdaderamente importantes para la sana doctrina católica. Por ejemplo, en este momento, en el sino de la sinodalidad, debería estarse discutiendo en cómo fortalecer a los sacerdotes, cardenales, obispos y sobre todo a los nuevos sacerdotes en llevar un celibato con verdadero amor y con total castidad. Eso sí sería importante discutir en el sino de la sinodalidad y en cualquier otra parte. En este momento, en el sino de la sinodalidad, debería estarse discutiendo en cómo otorgarle funciones a las mujeres dentro de la iglesia, pero no allá en el altar. En el altar nada tienen que hacer las mujeres. Por eso nuestro Señor Jesucristo instituyó el sacerdocio en la última cena solo sobre hombres. Por eso en el altar solo tiene que haber un sacerdote hombre que haga el ofertorio, que consagre la Eucaristía. Allá nada tienen que estar las mujeres. Las mujeres pueden ejercer funciones importantes dentro de la iglesia en otros aspectos, pero no allá en el altar. Eso debería estarse discutiendo hoy en el sino de la sinodalidad. ¿Qué debería en este momento estarse discutiendo en el sino de la sinodalidad? Debería estarse discutiendo cómo formar a estos nuevos sacerdotes verdaderamente en teología, que estos nuevos sacerdotes verdaderamente sepan defender la sana doctrina y que esta formación esté acorde con el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Por ejemplo, que estos nuevos sacerdotes sepan qué nos enseñó en su doctrina el apóstol Pablo, que nos decía que ni los homosexuales, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los mentirosos heredarían el reino de los cielos. Eso deberían saber estos nuevos sacerdotes y defender la sana doctrina. En este sino de la sinodalidad debería estarse discutiendo en este momento cómo encontrar estrategias para identificar todos los masones que hay infiltrados en la Santa Iglesia Católica y que la están destruyendo desde adentro. Eso deberían discutir todos estos cardenales, empezando por Jorge Mario Bergoglio, en el sino de la sinodalidad, para poder saber quiénes son esos masones que quieren destruir el Evangelio de Cristo y de los apóstoles. Pero eso no lo discuten, porque claro, si ellos mismos trabajan para la masonería y trabajan para esas élites económicas, políticas y religiosas globalistas que quieren llevar a la humanidad a ese nuevo orden mundial con un solo gobierno, una sola religión y una sola moneda, engañando a millones y millones de católicos, llevándolos a la perdición. En este momento, en el sino de la sinodalidad, no deberían estar discutiendo si los casados, divorciados y vueltos a casar pueden ir a comulgar, porque obvio no lo pueden hacer. El apóstol Pablo en su doctrina nos dijo que aquel que comiese el cuerpo de Cristo sin discernimiento estaría comiendo su propia condenación, pero también nos dijo que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, y todos aquellos que se casaron, se divorciaron y se volvieron a casar están en estado de adulterio, es decir, en pecado mortal, por tanto no pueden ir a comulgar. Entonces eso no se debería estar discutiendo hoy en el sino de la sinodalidad. Se debería estar discutiendo es cómo acompañar a las parejas que están en un matrimonio legalmente establecido bajo la Iglesia Católica para que lleven valores morales,
para que vivan en armonía, para que vivan bajo la ley de nuestro Padre Creador y que en cada hogar esté Cristo presente. Y si por alguna circunstancia un matrimonio se rompe, acompañar a cada persona, es decir, al hombre y a la mujer por separados, para que vivan una vida solo dedicada a Dios y en total castidad, para poder agradar a Dios. Eso es lo que debería estar haciendo todos estos cardenales, empezando por Jorge Mario Bergoglio, en el Sino de la Sinodalidad, discutiendo estas cosas. Cómo acompañar a estas personas que rompen un matrimonio, para que sepan que si se vuelven a casar, entran en estado de adulterio, es decir, en pecado mortal, y por tanto no pueden ir a comulgar, porque si van a comulgar, están comiendo su propia condenación. En este Sino de la Sinodalidad se debería estar discutiendo, empezando por el mismo Jorge Mario Bergoglio, que debería estar presente en todas estas discusiones, en todas estas charlas. Igualmente a todos los cardenales, obispos, laicos, entre mujeres y hombres que están presentes en el Sino de la Sinodalidad, discutir acerca de cómo llevar a cabo un verdadero acompañamiento a nuestros hermanos que están en la condición y la práctica del pecado de la homosexualidad, un pecado grave ante nuestro Padre Creador y ante nuestro Señor Jesucristo. Nuestros hermanos que están en esa condición y práctica de ese pecado grave de la homosexualidad deben conocer el verdadero evangelio de Cristo y de los apóstoles, esa doctrina que nos enseñó el apóstol Pablo, en donde nos decía que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos. Eso lo deben conocer nuestros hermanos que están en esa condición y práctica del pecado grave de la homosexualidad, para que ellos también alcancen la salvación, también alcancen la gloria de nuestro Padre. En este Sino de la Sinodalidad, si verdaderamente todos los católicos quieren caminar juntos hacia nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas de los apóstoles, y si verdaderamente quieren caminar juntos hacia nuestro Padre Creador, lo que tienen que hacer es primero tomar las Biblias en sus manos y enseñar lo que hay escrito en esas Biblias, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, la revelación de nuestro Padre a los profetas. Eso es lo que verdaderamente deberían hablar en el Sino de la Sinodalidad, para que todo el mundo se entere del plan salvífico de Dios, de nuestro Padre Creador, de que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, y que nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Eso es lo que verdaderamente deberían estar hablando en el Sino de la Sinodalidad. Mostrarles a todas las personas que estamos en pecado mortal, que cometemos errores, el verdadero evangelio de Cristo y de los apóstoles. Ese evangelio que es tan hermoso, ese evangelio que nos lleva a la salvación, que nos muestra verdaderamente el plan de Dios para con la humanidad. Como por ejemplo la doctrina del apóstol Pablo, que los homosexuales, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Eso es lo que deberían estar hablando en el Sino de la Sinodalidad, y que todo el mundo se entere, para que todos podamos empezar a perseverar, porque sabemos que somos pecadores, que tenemos errores, somos seres humanos, pero podemos perseverar tal y como lo hacía el apóstol Pablo, que decía que él perseveraba a ver si alcanzaba la meta, pero él no estaba justificando el pecado en lo absoluto, aunque él también era pecador. Esto es un llamado de atención para todos los católicos del mundo, y es que despierten, porque Jorge Mario Bergoglio y todos estos cardenales y laicos, entre mujeres y hombres, que hoy están presentes en el Sino de la Sinodalidad y con derecho al voto, que es lo más delicado, están llevando a millones y millones de católicos al engaño, a la perdición. Están caminando juntos, pero es rumbo al infierno, porque Jorge Mario Bergoglio y todos estos reformistas que trabajan para las élites económicas, políticas y religiosas globalistas, que trabajan para la masonería, están enseñando un evangelio distinto al enseñado por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles,
Y por tanto, como están enseñando un evangelio distinto al enseñado por Jesús y los apóstoles, son anatemas, son malditos, están excluidos de la Santa Iglesia Católica, están excomulgados. Y todos aquellos que estén en comunión con todos estos apóstatas también están excluidos de la Santa Iglesia Católica, están excomulgados. Porque acuérdense lo que nos dicen las Sagradas Escrituras: no todo el que diga Señor, Señor se salvará, sino aquel que cumpla la palabra del Padre. ¿Y qué es lo que el Padre nos dice a través de su revelación a los profetas y que quedó consignado en las Sagradas Escrituras? ¿Qué es lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que nos enseñaron los apóstoles? Algo muy distinto a lo que nos está enseñando Jorge Mario Bergoglio, a lo que nos están enseñando todos estos cardenales, obispos, que hoy quieren cambiar el Evangelio de Cristo y de los apóstoles, que quieren llevar a millones y millones de católicos en el mundo a la perdición, que los quieren llevar a la condenación eterna. Por tanto, en este sino de la sinodalidad, todos están caminando juntos, pero es al infierno. No olviden dar me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas. Igualmente no olviden suscribirse al canal, dar manito arriba, apretar la campana de notificaciones y compartir nuestros videos. Esto es Preguntas y Respuestas, Canal TV con Ricardo Andrés. Y recuerden, vestidos con la armadura de Dios.